Soy Luis Fajardo Espínola y bueno, efectivamente mi relación con el mundo del vino es familiar. Eh, Desde mi familia tenía fincas de viña, en la Jeria sobre todo, en Mazdachi y la Jeria, y desde pequeño pues estoy viendo el tráfico en torno a la finca y en torno a la bodega, ¿no? En torno a la elaboración del vino. Es algo que yo me he dedicado profesionalmente a otras cosas principalmente, pero nunca he abandonado esa conexión con el mundo de la viña y del vino. Sí, vamos a ver, estas fincas que eran de mi familia fueron en su tiempo fincas cerealistas, o sea, fincas que estaban plantadas de centeno o de trigo, pero que el volcán transformó de un momento para otro. Mucha gente no se da cuenta que la Jeria, el 1 de septiembre de 1730, el día que explotó el primer volcán de todos los que estuvieron durante 6 años explotando en Lanzarote, de un día para otro pasó del marrón al negro. O sea, el color de aquello era como las actuales vegas de Guatiza o la vega de San José en Teguise, es decir, color marrón. Pero de un día para otro, 2 metros de picón, 2 metros de arena, la sepultaron. Y eso sepultó también esos cultivos de cereales que antes servían de granero, junto con Fuerteventura, de granero para las islas occidentales, que tenían dedicado cada vez más su suelo agrícola a la viña precisamente, o posteriormente al plátano, pero primero a la caña de azúcar, después a la viña y luego al plátano. Entonces, digo, de un día para otro se transformó. Durante 30 o 40 años aquello estuvo arruinado, o sea, no hubo forma de plantar nada allí, hasta que empezaron a darse cuenta de que había humedad y que el picón, la arena, contribuía a mantenerla. Y entonces iniciaron algún otro cultivo, pero sobre todo empezaron a plantar viña. Entonces, ¿desde qué momento mi familia, que era la pregunta, está en esto? Pues desde finales del siglo XVIII, 1700, 1780, etc. En este librito que le he dejado, precisamente yo aporto datos con documentación sobre de qué manera se empezó la plantación. O sea, la plantación fue muy dura porque supuso, empleando unos medios todavía muy rudimentarios, levantar ese picón que en algunos sitios pasaba de los 2 metros de profundidad y para encontrar la tierra y plantar allí la viña, ¿no? Entonces, a partir aproximadamente de 1770 y pico, 1780, empieza la producción de viña en la zona de la Jeria y de Mazdache. Y bueno, es ahí cuando mi familia, que tenía esta finca, pues inicia la producción de vino. No está acreditado por qué. Lo que se dice, y he leído en varias publicaciones, es que se intentaron varios cultivos. Lo que sí que se vio es que había humedad, y en Lanzarote que haya humedad ya es todo un mérito, todo un milagro, ¿no? Entonces, aprovechando esa humedad, pues se plantó la viña, se vio que y tuvo un rendimiento extraordinario. Lo que pasa es que desde el principio la viña en esa zona de la isla, que es el sur, ¿no? Del centro al sur, se vio dificultada por una serie de problemas. El principal es que el volcán partió en dos la isla. O sea, la lava, no el picón, porque donde llegó la lava, allí no, sí que no hubo ningún cultivo, no era posible. Pero donde había picón, donde había arena, pues había debajo tierra, eran buenas vegas, antiguas vegas, cerealistas, y entonces se empezó a cultivar. Pero claro, sacar ese producto, sacar ese producto o elaborarlo en vino y sacarlo para el mercado era difícil porque los caminos de norte a sur de la isla quedaron cortados por la lava. La vega de Testeina, por ejemplo, que está en Mazdache, pues esa vega quedó cubierta totalmente y por ahí hoy pasa una carretera, pero entonces era el viejo camino real que iba de la villa a Rubicón, de Teguise a Rubicón, que quedó cortado. Entonces no se podía sacar los productos. Precisamente una de las cosas que yo encontré entre los papeles que he manejado para este libro es que se hablaba mucho de lo que hoy es Puerto del Carmen.
y por ese puertito, que era un puertito pequeño, entraba los productos, el azufre y otros productos para el cultivo de la viña, para la protección del cultivo de la viña, y se sacaba también uva. Y no entendía yo por qué era así. Y luego vi que la razón era esa. Se empleaban camellos para llevar desde la Jeria ahí, porque al puerto de Arrecife no se podía, era mucho más lejos, porque los caminos estaban cortados. En fin, es todas unas razones históricas, ¿no?, que explican por qué fueron las cosas así. Bueno, uva había ya, viña había ya en Lanzarote, pero había muy poca. O sea, realmente la uva y el vino en Canarias, como es sabido, ha sido principalmente en Tenerife y en La Palma, pero principalmente en Tenerife. El vino en Lanzarote, con la intensidad, la fuerza y la calidad que tiene ahora, es algo que proviene del siglo XVIII para acá, o sea, de 1700 y pico para acá. Y había viña en otros lugares, pues yo he encontrado papeles antiguos que en la zona de Teguise, etcétera, había también viña, y en Aría, pero realmente cuando se empieza a plantar es entonces. Leandro Fajardo. Leandro Fajardo. No, saltamos generaciones ahí o No, ya. no, se dedicaron unos hermanos. Ah, vale. Dos hermanos de él fueron los que mantuvieron la bodega. Eh, Mi bisabuelo me preguntó por él, que está ahí. Mi bisabuelo pues se dedicó a la bodega, pero era un abogado y era político también, y fue víctima de un atentado, y lo mataron a finales del siglo XIX. Entonces la bodega la cogió el hijo mayor, que se llama Leandro también, que murió relativamente joven. Entonces tomaron la bodega los dos hermanos de mi abuelo, o sea, mis tíos, más jóvenes, a los que yo ya conocí, o sea, a los que yo conocí. Y precisamente muchas de las técnicas o secretos o lo que sea del vino, algunos que puedo tener, me vienen de estos tíos, ¿no?, de Andrés y Francisco Fajardo, que vivieron pues hasta los años 70 del siglo pasado, o sea, en 1970 aproximadamente por ahí murieron, ¿no? Y bueno, esa es la continuidad de alguna manera de una ilusión y también de una dedicación al mundo del vino, ¿no? Había pues naturalmente la poda en el periodo que se sigue haciendo ahora, en el mes de febrero, y los tratamientos yo he comprobado que ya mm, al menos desde finales del siglo XIX, ya se empleaba azufre y sulfato de cobre, ¿no?, porque pues hay documentos, etcétera, de compra de esos materiales para aplicarlos como productos fitosanitarios para prevenir las enfermedades de la viña, ¿no? La viña se cuidaba mucho. En el caso de la Jeria, que está metida en esos hoyos, el viento iba desriscando, iba tirando la arena, y era necesario al menos cada 5 años hacer excava, o sea, hacer unos trabajos de levantar todo eso, que eran muy laboriosos, y desde luego los trabajos anuales de poda, de tratamientos, etcétera. Había también el despuntar en el mes de junio normalmente, que contribuía a fortalecer la planta, pero también a evitar que el crecer en exceso esas varas, esas puntas, pues desriscaran, tiraran el picón hacia adentro y arruinaran las labores que se habían hecho antes. Bueno, así preparado, pues ahí surgían, sin ningún tipo de riego, surgían esos magníficos racimos. ¿De qué uvas? Bueno, pues naturalmente que estaba la malvasía volcánica, que hoy es la uva que más implantada está en la isla de Lanzarote. Pero yo creo que en la zona de la Jeria predominaba la uva Listán, que es la misma Palomino de Jerez, y que la que se emplea en la elaboración del vino de Jerez, y que de alguna manera explica muchas de las afinidades gustativas y de la similitud que tanto en olfato como en gusto tiene el vino antiguo de Lanzarote con los actuales vinos de Jerez
allá en el sur de Cádiz, ¿no? Entonces, en la uva de Listán. Y en la zona de Mazdache abundaba más, y sigue abundando más, la uva de Diego, el bijariego, que en la isla le llamamos uva de Diego. Estas eran las uvas que estaban. Entonces, toda esa uva, ¿cómo se sacaba? Pues se sacaba con camellos, ¿no? Y bueno, pues el camello, con sus características cajas de madera, aproximadamente llevaba entre las dos cajas cerca de 400, podía llevar cerca de 400 kilos, entraba en la finca, se tuchía, que es el término que se emplea para que se arrodille y se eche el camello, y una vez abajo, las cajas que venían amarradas pero vacías se iban llenando con los cestos de la uva, que las mujeres y los hombres vendimiadores pues traían de los distintos puntos de la finca. Llenas las cajas y con el ritmo tranquilo y sereno del camello, se volvía a la bodega. Y allí sí que se echaba la uva en una primera zona y se pisaba. O sea, los pisadores se remangaban sus pantalones, se lavaban bien los pies, por supuesto, y se metían allí para estrujar la uva, para darle la primera presión. Esa uva después, una vez pisada, se pasaba al cestón, y el cestón tenía sobre él una gran viga de tea enorme, de aproximadamente de 7 a 10 metros, no creo, pero en fin, de 7 a 8 metros de largo y de un espesor de 30 centímetros o 40 centímetros. Esa viga rotaba en uno de sus extremos y estaba libre en el otro, y se aplicaba sobre ese cestón, pero además en el extremo final tenía una piedra que colgaba. Esa piedra que colgaba le daba peso, y por el efecto palanca pues imprimía una presión definitiva ya sobre la uva que la convertía en mosto. Entonces ahí teníamos el mosto, y a partir de ahí pues venía ya la elaboración del vino, ¿no? La elaboración del vino, ¿dónde? En principio en barricas de madera, en barricas de madera. Pero ya a principios finales del siglo XIX, yo los datos que tengo es principios del siglo XX, empiezan también a hacerse tanquillas de cemento, ¿no? Y en esas tanquillas de cemento, que ya tenían un volumen, porque las barricas normalmente se fermentaba en barricas en torno a 500 litros, barricas de 500 litros, ¿no? 500, 600 litros, ¿no? 600 litros más, sí. Pero después se hicieron estos tanques de cemento que tenían unos 4.000 litros cada uno, y ahí se fermentaba y se curaba el mosto y se hacía vino. Normalmente se trasegaba, luego en un proceso posterior, se trasegaba ya a barricas de madera, después de fermentado, en varios trasiegos, y luego venía un proceso que en el marco de Jerez, en Jerez llaman soleras y criaderas, y que consiste en que el vino final, el vino que finalmente se vendía, no era el vino del año, sino era un vino que tenía el vino del año, pero con la aportación de vino de años anteriores. Es decir, se encabezaba no con alcohol, no era un vino fortificado, sino con vinos que tenían ya una graduación mayor por haber estado en madera pues a lo mejor 2 años. Eso al que llaman soleras y criaderas, porque son barricas que están abajo, son las de solera, se va subiendo ese vino de la solera a las que están por encima, y el vino más nuevo pues está arriba, ¿no? Ese un poco es el proceso que estaba. Por cierto, en la bodega, que es una bodega pequeñita que tienen mis hijos, pues no todo, pero parte del vino lo están haciendo así, utilizando también la mezcla de vinos anteriores para dar un producto final más elaborado. Y en fin, este es el proceso un poco desde la finca a la botella, ¿no? Bueno, naturalmente esa cantidad de vino pues no sobraba para el consumo que la isla podía tener.
pero ciertamente que en la bodega nuestra, de mi familia, tenía en La Jeria, tenía bodega, tenía otra menor en Mazdache y tenía una más grande, ya en el siglo XX hablo, en Arrecife. Y esa de Arrecife era una bodega de tramo final, digamos, ya para la exportación, o sea, para llevarla al muelle, para embarcarla, ¿no? Se vendía, pues se vendía a particulares, sobre todo a tascas y a ventas que despachaban el vino, pero también se vendía en cantidad. Yo tengo, por ejemplo, en ese librito hay una reproducción fotográfica de un contrato suscrito por mi bisabuelo y por un señor inglés, en el que se vendía pues X miles de litros de vino para ser embarcados. Y las condiciones que la empresa compradora inglesa ponía para que esos vinos tuvieran calidad, y el supuesto de que se rompía el contrato, en el supuesto de que no se cumplieran con esos cuidados con el vino en su tramo final. Es curioso, pero eso es indicativo de que no solo fue en Tenerife donde se exportó vino, sobre todo vía ingleses, sino que me consta, y me consta documentalmente, que también en Lanzarote. La extensión de la Jeria era la misma, y además yo estoy hablando de una finca, pero naturalmente había muchas fincas, de muchas familias, y eso se fue extendiendo. Si se analiza el proceso de crecimiento en la plantación, si nos remontamos al siglo XVIII, pues se ve que cada vez que aquello daba resultado, que era un buen negocio, y cada vez había más gente que empezaba a hollar, es decir, que empezaba a abrir agujeros en el picón para plantar viñas. Y eso ocurrió en la zona de La Jeria y Mazdache. También podemos hablar, aunque yo ese proceso lo conozco, esa parte la conozco menos, en el norte de la isla. Pero claro, en el norte de la isla es un proceso diferente, porque ahí no fue la zona cubierta por los volcanes del siglo XVIII. Hubo volcanes, pero muy anteriores, volcanes de miles de años, en la zona de la Corona, por ejemplo, y ahí se trabajó de otra manera. Ahí se cubrió también con mucho trabajo, se cubrió de algo de tierra el volcán, o sea, y luego se le echó picón encima. Y ahora hay pues muchísimas hectáreas en la zona en torno al volcán de la Corona, en el norte de la isla de Lanzarote, que produce uva también, y muy buena, y que produce vino, y muy bueno, pero que la forma en que se ha preparado el terreno ha sido distinta a la del sur de la isla. Bueno, actualmente se riega para las plantas nuevas, o sea, las que se acaban de plantar, porque es indispensable para que arraiguen, ¿no? Y además porque hoy es posible regar. Entonces no era posible regar, no había agua, ¿no? La transformación que Lanzarote ha tenido con las potabilizadoras en la segunda mitad del siglo XX ha sido tremenda, y no solo para el turismo, también para la jardinería y también para la agricultura. Eso ocurre en La Jeria, en otras zonas de la isla, desde luego, pero en La Jeria se ve, La Jeria y Mazdache. Ahí hay mucho picón, 2 metros, en otros lugares 1,5 metros. O sea, el espesor del picón está en función de la distancia al volcán. Como el picón ha salido disparado, las escorias salieron disparadas del volcán, a lo mejor 1.000 metros o 1.000 y pico metros, y cayeron luego como una lluvia, pues lo que estaba más cerca del volcán tiene más espesor, y lo que está más lejos del volcán tiene menos espesor. Hay zonas en Mazdache que tienen 1 metro o menos de arena, y en cambio la zona de La Jeria pasa de 2 metros en muchos sitios. Bueno, pues he visto que esa humedad se conserva con una lluvia, a lo mejor en 2 lluvias al año, o lo que sea, en noviembre, y un poco a lo mejor en febrero o en marzo, esa humedad permanece allí durante mucho tiempo. Después hay otro fenómeno que se ha producido en esa zona, y es que la viña vieja, y quedan todavía, y dan el mejor vino, más que las viñas nuevas, la viña vieja ha crecido sus raíces en busca de desesperada búsqueda de la humedad. Y entonces el sistema reticular de esas plantas es mucho mayor. Tiene metros de raíz, porque han estado buscando la humedad. Entonces eso hace que también que
su contacto con el terreno sea mayor y que aporte al vino unas características, las características diversas del terreno, pues aportan también, creo yo, es mi opinión, unos sabores al vino que son propios de esa circunstancia, de esas raíces tan largas que tienen esas viñas viejas, ¿no? Bueno, no tenían un nombre porque entonces era la bodega de los Fajardos, pero no es que tuvieran un rótulo así. Normalmente, por ejemplo, el vino ese que yo le decía que se vendía a los ingleses, no se vendía embotellado, se vendía en barricas y se vendía por litros y por tantas pipas o tantas barricas, ¿no? Pero el nombre que tenía era la bodega de los Fajardos, ¿no? Sí, era para, digo, no vaya a ser que no fuera el mismo nombre. Actualmente donde estaba la bodega de los Fajardos, la bodega principal en la Jeria, hoy es de otra bodega comercial, cuyo nombre no tengo por qué mencionar, pero que es una bodega grande, que la ha arreglado y la tiene muy bien y produce vino. En el mismo sitio donde estaba nuestra bodega entonces. Sí, yo aporté, siempre me remito a eso porque me encontré con muchos documentos familiares y me pareció bien que era una aportación el llevarlos a un documento, a un libro, ¿no? Y anoté pues el número de vendimiadores que había, eh, la producción, la velocidad, digamos, de vendimia y de poda y todo eso, relativamente parecida a la actual, ¿no? Eh, mm, y si había, bueno, lo que había era pues allí una concentración de muchos trabajadores en ese momento para, para atender la demanda que había de corte, ¿no? De corte de uva. Normalmente la medida era por viajes de camello, ¿no? O sea, pues como camello, cada viaje eran pues en torno a 400 kilos de uva, pues un número determinado de camellos y un número determinado de viajes de ida y vuelta de la finca a la bodega, de la bodega a la finca a lo largo del día, pues daban los kilos que ese día se habían cogido, ¿no? Pero, pero en fin, la bodega, ahora mismo de memoria no, ya digo, esos datos están en el libro, pero llegó a producir, pues, no me acuerdo, 60.000 o 70.000 litros de vino, ¿no? Al año. Sí. ¿Eh? No es poco. Que no es poco, ¿no? Sí. Pero no, estoy dando cifras que me remito a lo que está escrito ahí porque no lo recuerdo de memoria, pero eran en torno a esas cantidades. Bueno, sí, se celebra San Andrés, ¿no? Y la apertura de las bodegas. Yo no sé si eso es una costumbre propia de la isla o que se ha generado en otros lugares y que se ha difundido, pero también se aplica. Ahora por lo menos sí, pero no lo sé si es autóctona, ¿no? ¿Y le suena que se celebrara antes, en plan la época de su padre o algo se celebraba? No, yo creo que no. Es algo nuevo, Yo creo que relativamente. sí, por lo menos que ha aumentado últimamente, sí. Lo Vale. que sí que había era celebraciones derivadas de la vendimia, la producción incluso del el vino de menor calidad, que le llamaban normalmente aguapata, porque era de la última presión en el cestón, la última presión, le echaban un poco, como se secaba, le echaban un poco de agua, por eso de aguapata. Entonces salía un mosto mucho más ligero, pero que también fermentaba mejor y tenían un vino al cabo de pocos días, ¿no? Y ese vino se tomaba en una celebración que de alguna manera, creo yo, pero no lo puedo afirmar, estaba vinculada a la vendimia. Sí. Bueno, yo el presente, por antes del futuro, el presente del vino en Lanzarote, debo hablar de Lanzarote, lo veo bien. Realmente de los años 80, sobre todo, del siglo pasado, de 1980, 1990 para acá, empezaron a aparecer algunas bodegas o algunas que ya existían, por ejemplo el Grifo, que era una bodega que ya existía. Los entonces jóvenes
herederos, dueños de esa bodega, que de alguna manera venían de Navarra, porque su padre era navarro y su madre lanzaroteña, pues deciden fortalecer, impulsar la bodega. Y ese impulso que da esta bodega se transmite también a otras que ya existían o a nuevas que se establecen. Se incorporan tecnología más moderna y además, bueno, y se produce una cantidad de vino que se consume todo en la isla, ¿no? El hecho de que haya tantas personas viviendo fijo en la isla y sobre todo tantas personas, tantos turistas que pasan por la isla, hace que hoy día el vino de Lanzarote se venda todo, ¿no? Es una cantidad muy pequeña comparado con lo que son las grandes bodegas, no digo ya en Tenerife, pero digamos en la península, eso. Entonces el vino tiene, hoy en Lanzarote yo le veo un presente bueno, ¿no? Por otro lado, no es solo una cuestión de cantidad, sino también una cuestión de calidad. Se han incorporado jóvenes enólogos, gente muy preparada, que han incorporado a las técnicas tradicionales, le han incorporado también toda la tecnología moderna, ¿no? Y entonces, pues, ante ese presente, pues yo auguro un futuro o la continuidad de un futuro prometedor y un futuro más o menos asegurado. Eh, claro, todas estas cosas requieren atención, ¿no? Y cuidado. Muchas veces el turista y el que acompaña al turista con el comentario, pues le resulta fácil decir esto es la jeria y tal, pero claro, detrás de la jeria hay un trabajo continuo muy fuerte, hay unos esfuerzos de los agricultores o de los propietarios de la viña o de los propietarios de las bodegas, que no siempre todas las cosas son fáciles para alcanzar el producto final embotellado, ¿no? Hay también, como ocurre con todo el vino en todos sitios, en España en general, en Canarias mucho más por el aislamiento, un problema de comercialización. O sea, el transporte del vino pues es evidentemente más dificultoso en unas islas que en el continente. Y ese es un hándicap que tenemos ahí, que está y que tenemos que mantener y enfrentarnos a él para facilitar la comercialización. Pero me consta que los vinos se están vendiendo no solamente en los vinos de Lanzarote, en el conjunto del mercado canario, sino también peninsular, y que se está también haciendo, algunas bodegas están haciendo exportaciones fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces eso es importante constatarlo porque asegurará pues el futuro del vino. Hay también una cuestión relativa al consumo y esto en relación con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes en toda España no beben vino, beben más cerveza o bien otras cosas, pero sobre todo de alcohol beben más cerveza que vino. Desde luego los jóvenes franceses o los jóvenes italianos porcentualmente beben más vino que los jóvenes españoles. La cultura del vino está también en los jóvenes, pero no suficiente. A lo mejor hay una especie de complejo de que el vino es una cosa de viejo o algo de eso en el consumo y sería un gran error entenderlo así. Yo auguro o deseo, mejor dicho, que el consumo del vino se generalice porque es una bebida pues no es una bebida dura en cuanto a graduación alcohólica y desde luego porque está muy vinculado a lo que es nuestra cultura, nuestra historia y en definitiva los intereses de nuestra población también. Ahí tenemos también en toda Canarias hablamos de vinos canarios, pero vinos blancos y vinos tintos como en todos sitios. Yo creo que aquí en Canarias en general, en su historia hemos tenido más vino blanco que vino tinto. Y no digamos en Lanzarote, donde el vino por excelencia ha sido el vino blanco. Y yo creo que sigue siendo en calidad y todo el mejor vino de Lanzarote es el vino blanco. Pero en la historia del vino en Tenerife me parece, sobre todo en la zona de Icod, Icodendaute y claro, ahora tenemos los magníficos vinos tintos, sobre todo de la zona de Tacoronte, Acentejo, etcétera, y de otros lugares. Y se ha generalizado y se ha acreditado por su calidad. Pero el vino blanco sigue teniendo
pues una presencia para mí muy importante en el conjunto de los vinos canarios, ¿no? Los vinos de Herreño son sobre todo vinos. Ahora hay vinos tintos también, pero tradicionalmente vinos blancos, ¿no? Los vinos palmeros, pues igual, yo creo que predominan los vinos blancos sobre los vinos tintos. Ahora hay también muy buenos vinos tintos canarios. Entonces sí, el consumo de vino, tanto blanco como tinto, pues asociado a lugares de tasca y de, pues sí que, y eso es bueno y es saludable. El vino de casa, el de la casa, es el que se demandaba o se demanda cuando se acude a esos lugares, ¿no? Pero el vino tiene que tener también esa otra dimensión comercial, de colocado en botella y bien etiquetado, pues que con una calidad que debe mantenerse, que debe asegurarse, pues pueda entrar en los mercados del vino y competir con otros vinos de fuera, ¿no?